Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a un colmo de colmos. Sí, les hablo de las fuertes críticas que han recibido los senadores Rodrigo Lara y Horacio José Zerpa por no haber apoyado la moción de censura que se adelantaba en contra del ministro de la Defensa, Diego Molano. Los partidos de oposición al gobierno del presidente Iván Duque, como la Colombia Humana de Gustavo Petro, el Partido Verde y el Polo Democrático, querían bajar al ministro. Indignado con el resultado en el Capitolio Nacional, el senador Gustavo Bolívar de la Colombia Humana habló así. Gracias a todas. Tengo que decir algo, si no me ahogo. Felicitaciones, pueden seguir violando los derechos humanos. Pueden seguir violando los derechos humanos. Muchas gracias. Se informa que los anuncios quedaron para la próxima sesión del martes porque hay ejercicio de oposición. Bueno, ya saben, mayoría en el Senado, mayoría en la Cámara o no hay nada que hacer en este hijo de puta país. Chao, gracias. Tengo rabia. Y el senador Iván Cepeda del Polo Democrático puso en su cuenta de Twitter que he aquí la lista de senadores que votaron contra la moción de censura en rojo. Por favor, en memoria de los jóvenes asesinados, guarden esta imagen hasta el 13 de marzo de 2022, fecha de las elecciones parlamentarias. Una avalancha de críticas se desató, las redes sociales explotaron y empezaron a verse trinos de este calibre. Por ejemplo, este trino del senador Armando Benedetti. Voté sí a la moción de censura contra el ministro de Defensa. Estos son los 69 senadores que apoyaron a Diego Molano y las violaciones de derechos humanos. Y esto dijo el precandidato presidencial Sergio Fajardo. El Senado niega hoy la moción de censura contra un ministro que no reconoce los evidentes excesos de la fuerza pública. En 2022 las elecciones presidenciales son claves, pero elegir un Congreso que entienda y represente las necesidades del país es igualmente fundamental. ¿A qué hora la narrativa de la izquierda juzga quién es asesino? ¿Se puede crucificar a alguien por pensar distinto? ¿Es oportunismo político, como señalaron algunos, la decisión del voto de Lara y de Zerpa? Esto dijo el senador Rodrigo Lara aquí en Vicky en Semana. Oportunismo es montarme por donde va la cresta y no tendría que enfrentar críticas. Dígame, ¿yo qué gano apoyando a un gobierno tan desprestigiado y tan caído ante la opinión pública? En absolutamente nada, por Dios. Yo no apoyo al gobierno, no respaldo al ministro de Defensa, respaldo la protesta pacífica, respaldo la fuerza pública, exigiendo, por supuesto, si en este caso justicia para los excesos que han sido pues claros y evidentes y en gran parte producidos por el desbordamiento absoluto de la fuerza pública que tuvo que enfrentar todas las omisiones sociales de este gobierno. Yo creo que esa es mi posición. Tumbar al ministro es debilitar aún más a la fuerza pública. Aquí ha habido una campaña de desinformación que, como le mencionaba, tiene método y una estrategia que solo puede llevar a cabo una gran potencia. Aquí hay una estrategia de guerra híbrida y lo estamos viviendo en el suroccidente, la está financiando el narcotráfico y nosotros no podemos desestructurar, debilitar aún más a las instituciones de este país. Y esto más. Este es el gobierno que hay, es un gobierno malo, en mi opinión, pero este gobierno termina el año entrante. Yo creo que vamos a permitir que termine, que ojalá logre controlar el orden público, logre controlar la libre locomoción, la comunicación entre ciudades, que logre recuperar el acceso al puerto de Buenaventura, que proteja los activos estratégicos. Después haremos un corte de cuentas con este gobierno. Pero en lo que a mí concierne, en mi oposición y mis críticas al gobierno, no voy a cruzar la raya que implica desinstitucionalizar y debilitar aún más la fuerza pública, la columna vertebral de autoridad de este país. Por su parte, el senador Horacio José Zerpa, que también fue linchado en las redes sociales por apoyar al ministro Molano, dijo que en el Congreso de la República, mientras nuestra Colombia se está cayendo a pedazos, nos debatíamos la cabeza política de un ministro, como si censurándolo o peor aún, salvándolo de ese cargo de tanta responsabilidad, nuestras tragedias como país fueran a desaparecer. Yo me pregunto, ¿acaso la salida del ministro solucionará los problemas de empleo, de salud, de educación o la falta de inversión extranjera? Si su salida garantizara
que esta pesadilla de violencia civil termine, no me cabe duda alguna de que todos los senadores de la República hubiésemos votado sí a la moción de censura. Que salga o se quede un ministro no va a cambiar en nada la realidad social y económica, ni las deficiencias del gobierno nacional, ni tampoco la salida del ministro va a hacer aprobar reformas que como Congreso de la República deberíamos estar tramitando, discutiendo y decidiendo. ¿Y qué? Una moción de censura no va a transformar al SMAT ni al Ejército Nacional, que claro que hay que jugársela a fondo por esa reforma, pero querer cambiar al ministro de Defensa es un grave error cuando los vándalos quieren poner en jaque al país. Hay que aprender a aceptar el resultado de la democracia. Eso de andar amenazando y señalando congresistas y ciudadanos porque piensan distinto a uno es muy dictatorial. Lo cierto es que la moción de censura se cayó. El ministro obtuvo 69 votos a favor y 31 en contra. Para muchos es más que evidente que la izquierda está utilizando el marco de las protestas para ganar las elecciones de 2022. Ay, senador Bolívar, recuerde que sin democracia no hay paraíso. Y por favor, ya deje de incendiar el país. Tengo rabia.